Y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, de las ovejas que me distes, ninguna se perdió. Así que Dios te dio un rebaño aquí en esta tierra y tienes que irlo a buscar, ¿verdad? No puedes llegar allá a la presencia de Dios y decir, ya llegué, aquí sí, Señor, y el Señor te va a decir, ¿y el rebaño dónde está? ¿Verdad? Las ovejas, ¿dónde están? Así que ven a buscar la salvación tuya y de aquellos que el Señor te ha puesto para hacer salvación de ellos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir. Hemos estado usando los días miércoles el tiempo para dar lugares a preguntas. Y vamos a seguir con las preguntas. Ya creo que han sido de bastante edificación las preguntas que han hecho y vamos a seguir contestando. Dice, la pregunta dice, en la prédica usted dijo que si no se somete al discipulado, ¿a qué se refiere? Un ejemplo sería la obediencia en ir a las clases bíblicas para aprender y prepararse. ¿Eso es estar en su discipulado? Es parte, es parte. Recuérdese que hay formas y no todos van a tener la misma cercanía con el discipulador, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, fíjese que tuvo variedad de discípulos que estaban con Él todo el tiempo, comían con Él, dormían con Él. Bueno, cuando Él se levantaba y caminaba, ellos iban con Él, ¿verdad? Habían otros que eran un poquito más lejanos, ¿verdad? Tenían sus responsabilidades, tenían sus compromisos y pues cuando podían lo buscaban y oían sus enseñanzas. Y habían otros que creían en Él, oían las enseñanzas de Él, pero de alguna manera no estaban tan cerca, ¿verdad? Incluso parecía como que eran enemigos del Señor, ¿verdad? Uno de ellos es Nicodemo. Usted sabe que Nicodemo era parte del Sanedrín, era parte del concilio de los judíos, los que condenaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, él fue uno de los dos que se encargó del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces el decir yo estoy cerca del discipulador no es garantía que realmente esté mejor que otros, ¿verdad? ¿Dónde estaba Pedro cuando el Señor estaba siendo crucificado? ¿Dónde estaba? El que dijo, yo voy a dar mi vida por ti, Señor. ¿Y dónde estaba Nicodemo? Estaba pidiendo, fíjese, estaba pidiendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a ¿cómo se llama? A Pilatos, ¿verdad? Mire, expuso su reputación, expuso su vida y tuvo esa bendición de enterrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se habla de discipulado, hermano, no es que por fuerza se tiene que estar cerca de la persona, ¿verdad? Porque a veces es imposible. Yo sé que yo tengo, por ejemplo, yo tengo discípulos que están en otros países, ¿verdad? Y que pues no tengo el contacto físico, ¿verdad? Pero que no se pierde ninguna de las predicaciones, no se pierde ninguna enseñanza, ¿verdad? Y cuando me ven se alegran y me dicen, yo estoy siguiéndolo, no me pierdo ninguna de sus predicaciones, ninguna de sus enseñanzas. Entonces, el ser discípulo no es, hermano, el que tiene que estar ahí como amarrado, ¿no? No. Las ovejas del Señor tienen que tener la libertad de entender que no es el estar, hermano, pegado a una persona,
Yo tuve la experiencia con mi apóstol, con mi maestro, con mi guía espiritual, el doctor Ríos Paredes, que pues él vivía en Guatemala, yo vivía acá. Ahora, cuando yo podía, iba a Guatemala, ¿verdad? Y cuando yo sabía, eso sí, cuando yo sabía que él venía aquí a los Estados Unidos, ahí sí, no me perdía. No importa dónde iba, no importa si tenía que viajar 24 horas, 30 horas para ir a donde él estaba, ¿verdad? Porque sí se necesita esa conexión de vez en cuando, ¿verdad? Y para mí era una bendición, hermano. Venía cansado, pero venía lleno de la bendición de él y con su bendición sobre todo, ¿verdad? Entonces, el ser discípulo no es que yo te voy a decir cómo vas a comer tus huevos, ¿verdad? No es que voy a salir, mire, me da permiso para salir porque voy a ir a trabajar. No, eso no es así. Eso no es así. El Señor dijo: yo soy la puerta y mis ovejas entran y salen. Tienen esa libertad pero eso sí, tienen la protección y tienen la seguridad que cuando se necesita el auxilio, ahí está, ¿verdad? Pero sobre todo el auxilio del Espíritu Santo, porque tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a veces dependemos mucho del hombre, ¿verdad? Y está bien, mientras vamos creciendo necesitamos tal vez estar ahí cerca de una persona, pero gracias a Dios, hermano, aquí pues hay pastores, hay ministradores, hay ministradoras, ¿verdad? Entonces, usted puede de una u otra manera pues estar siendo discipulado. Los días lunes, por ejemplo, usted va a las escuelas allá arriba, pues allá está usted, allá tiene un tutor, se puede decir, ¿verdad? Si es una actividad de evangelismo, pues ahí van a haber tutores que le van a enseñar a cómo dar el evangelio. Si viene aquí a los ayunos, pues aquí van a haber tutores que lo van a guiar cómo buscar a Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo lindo, que hay una variedad y nos vamos a ayudar unos a otros, porque todos somos parte de ese discipulado, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, el ser discípulo, como le he dicho, viene de la palabra disciplina, ¿verdad? Entonces, un discípulo va a someterse a una disciplina. Pero cuando digo disciplina, no piensa en el castigo. Siempre pensamos, ay, me van a disciplinar, ¿verdad? Me van a castigar. No. Disciplina, hermano, es ¿cómo se puede decir? Es un régimen al cual usted se va a someter porque tiene una meta, tiene un propósito, ¿verdad? Y la meta y el propósito, hermano, no es ser como es el pastor, como es el hermano, como es la hermana. No, aquí la meta es llegar a ser como es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nadie, hermano, está aquí eternamente, ¿verdad? Yo me puedo ir un día de aquí, de esta tierra, o usted se puede ir de esta tierra y nos volvemos a ver, o se va a otro país, o se va a otro estado, o yo me voy a otro país, me voy a otro estado, ¿verdad? Entonces, lo importante es que busquemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces sí, necesitamos someternos a esa disciplina, ¿verdad? Venir a las escuelas bíblicas, venga a presentarse a las escuelas bíblicas, venga a aprender, a crecer. No es fastidiarlo, hermano, ¿verdad? No es fastidiarlo, es que usted necesita ese alimento espiritual, ¿verdad? Y usted necesita entender por qué se reúne, ¿verdad? ¿Por qué se reúne? No es solamente llenar un espacio o que hoy, que es primer día del año, pues voy a ir a la iglesia para decirle: aquí estoy, Señor, y me olvido los otros 364 días. No, ¿verdad? Entonces, ser discípulo, usted lo puede buscar en los evangelios, cómo habían diferentes niveles de discipulado. Aún dentro de los mismos 12,
Habían unos que estaban más cerca del Señor, otros que estaban un poquito más lejos. Y aún hubo uno que lo vendió, ¿verdad? Y hubo otro que lo negó. Y hubo otro que no creyó que había resucitado, ¿verdad? Y aún viéndolo resucitado, hermano, dice que dudaban algunos, ¿verdad? Mire cómo es el corazón del ser humano. Vamos aquí a buscar en la palabra, porque es importante. Ah, déjame ver. eh, Creo que es en Mateo. Déjame ver si es Mateo. Ah, Capítulo 28, verso 16. Mire, si ellos que recibían la enseñanza continua, mire cómo es nuestro corazón, porque a veces nosotros decimos, esos discípulos qué duros eran de corazón. No, nosotros tenemos el mismo corazón también, ¿verdad? Pero mire lo que dice Mateo 28, 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado. Cuando lo vieron, le adoraron, ¿pero qué? Mire, hermano, estaban adorándole y diciendo, ¿será que es o no será? ¿Verdad? Entonces, usted tiene que desarrollar su fe en el Señor, especialmente en estos tiempos de tinieblas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el que no ama, no recibe el amor de la verdad, Dios le va a enviar un espíritu de error para que crea a la mentira, ¿verdad? Entonces, prepárese en el discipulado, ¿verdad? Sea un discípulo. Fíjese que la palabra del Señor, cuando usted lee, por ejemplo, desde los evangelios hasta el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que existe una palabra ahí, ¿verdad? Y para tener un ejemplo, vamos a capítulo 8 de Hechos. No, vamos al 9, perdón, al 9. Vamos a ver, al 9. Capítulo 9, verso 10. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se identificaban antes los que creían en el Señor? Discípulos. Y luego dice aquí en el capítulo siempre 9, dice verso 23, dice que el apóstol Pablo, después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla. ¿Se da cuenta que tan rápido el discípulo se convirtió en maestro y tenía discípulos? ¿Usted cuántos discípulos tiene? Bueno, empiece primero por ser discípulo. Mire, el apóstol Pablo en 3 días se convirtió en un discípulo.
Ahora, no sabemos cuánto tiempo había pasado acá, si unas semanas o meses, pero ya él tenía sus discípulos. Y fueron sus discípulos los que le salvaron la vida. O sea que si usted no tiene discípulos, usted está en riesgo de extinción. ¿Quién lo va a proteger? ¿Quién lo va a cuidar? Sus discípulos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Usted es discípulo para ser discípulos, hacer discípulos, hacer discípulos. Bueno, vamos a otra pregunta. Dice, ¿dónde en la Biblia dice que los padres pueden maldecir las cosas malas que los hijos están haciendo y bendecir lo bueno que los hijos están haciendo? A veces el error que cometemos nosotros, hermano, es querer encontrar un versículo así literal, ¿verdad? Donde dice, maldice las cosas malas que tus hijos están haciendo. No. Tenemos que entender el espíritu de la palabra. Ahora, cuando nosotros nos movemos como siervos de Dios, ¿verdad? Porque esto no es para todos, ¿verdad? Usted se puede mover como un papá, ¿verdad? Usted se puede mover como una mamá y ver a sus hijos como hijos suyos. O usted se puede mover como un siervo, como una sierva de Dios. Y entonces no va a ver a los hijos como hijos suyos, sino las va a ver como almas y como siervos de Dios y siervas de Dios, ¿verdad? Que así es como nosotros debemos de ver, ya no en la familia, dice el apóstol Pablo, que ya nosotros ya no debemos de conocer a Cristo según la carne, sino en el Espíritu. Y de la misma manera ya no conocernos a nosotros en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, cuando vemos aquí en el libro de Génesis, para tener un ejemplo, capítulo 49, ¿verdad? Ahí nosotros vemos a este hombre, Jacob. 49:1 dice, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que ha de acontecer en los días venideros. Y dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. ¿Se da cuenta que aquí ya cambió? Aquí ya no va a hablar el Jacob, va a hablar el ministro. Entonces usted como papá, usted va a decir, ay, guarda a mi hijo, Señor, que no tenga un accidente, guárdalo, Señor, que todo le vaya bien, guarda que su pie no tropiece en piedra, Señor, guárdale ¿verdad? Que se encuentre un billete de lotería para que no tenga que trabajar, ¿verdad? Y que viva bien, ¿verdad? Eso lo va a hacer como papá, pero como ministro no va a ser así, ¿verdad? Como ministro usted va a actuar de parte de Dios. Y entonces mire lo que dice el verso 3. Dice, y empieza a dar la palabra a sus hijos. Y dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi cama. Entonces se da cuenta que aquí no le dio la bendición que él esperaba recibir como primogénito, porque como primogénito él iba a recibir una doble porción de lo que iban a recibir sus demás hermanos. Esa era la ley de los judíos. Sin embargo, ahí le quitan la primogenitura en lugar de darle la primogenitura. En lugar de confirmarle la primogenitura, se la quitan. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, cómo Dios trabaja, cómo Dios opera, ¿verdad? Que Dios usa a hombres, Dios usa a mujeres, ¿verdad? Y claro, como humanos, pues vamos a vivir en esta tierra como seres humanos y
y vamos a tener las necesidades de todos los seres humanos, pero cuando Dios nos cambia la función, ya no como papá, ya no como mamá, ¿verdad? Y ahí es donde usted va a tener que dejar sus sentimientos, ¿verdad? Va a tener que dejar sus buenos deseos, ¿verdad? Ahora que íbamos con unos hermanos por ahí, surgió una situación ahí que a un hermano como que le iba a pasar algo malo, ¿verdad? Le iba a acontecer algo malo, ¿verdad? Pero pues como iba conmigo era mi responsabilidad, ¿verdad? Que se supone que no tiene que pasarles, ¿verdad? Yo tengo que cuidarlos, ¿verdad? Aunque ya son grandes y todo, pero pues usted sabe que siempre le cae a uno la responsabilidad, ¿verdad? Y yo me recuerdo que le dije a esta persona, le dije, mira, a mí lo que me preocupa es tu mamá, porque si tu mamá se entera que te fue mal, te pasó algo malo, me la va a cobrar a mí. Pero si tu esposa se entera, va a decir, algo está pagando, y qué bueno que le pasó. Porque pues sí, la esposa como que es más fácil que opere como sierva de Dios, ¿verdad? Que la mamá como que pone más sentimientos y todo el punto ahí, ¿verdad? Entonces, cuando se habla aquí, hermano, de maldecir las cosas malas que los hijos están haciendo, ¿no debemos nosotros de hacer eso, hermano? ¿Ah? Si su hijo está en un mal negocio, ¿usted va a bendecir ese mal negocio? ¿O usted lo va a maldecir? Que le vaya mal, que quiebre. ¿Ah? ¿Sí? O sea, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Entonces, pero no es por maldad, no, es porque estamos buscando lo eterno, ¿verdad? Porque el mismo Señor lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Verdad? Es mejor que entre manco, cojo, oiga bien, padres y madres, van a parecer raros, ¿verdad? Pero ¿qué prefiere usted? ¿Que su hijo se pierda todo sano o que mejor tenga un accidente y que le corten las dos piernas para que ya no siga pecando y que se salve? Ahora usted piénselo, usted analícelo. Pero si se va a perder, yo prefiero mejor que se muera hoy y que se salve. Tome la cena del Señor y muérase. ¿Sí? ¿O no? Ahora, visto desde el punto de vista humano, claro, es chocante, dice, no tiene corazón. Porque usted lo está viendo desde una perspectiva terrenal, humana. Pero yo lo estoy viendo desde una perspectiva eterna. Es como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Padre permitió que Él fuera crucificado? ¿Por qué permitió tanto dolor en su Hijo? Que era perfecto, que era santo, que era puro. ¿Por qué lo permitió? Porque la Biblia dice que tenía un galardón después de la cruz. Entonces el Padre Celestial no estaba viendo aquí lo terrenal, no, estaba viendo lo que iba a suceder en la eternidad. Entonces de la misma manera usted debe de ver las cosas desde el punto de vista eterno, ¿verdad? Cambie ya su chip, cambie su mentalidad, ¿verdad? Así que ahora cuando llegue a su casa mire a sus hijos no como hijos sino como almas. Sí. Y si necesitan pau, dile, Señor, envía 3 ángeles ahí que le den por atrás, por delante, por los lados, para que se empareje y no se salga del camino, ¿verdad? Y ahí va a estar todo quebrado, pero aquí alabando a Dios, ¿verdad? Levantando así, aunque sea la manita ahí, pero alabando a Dios, ¿verdad? Bueno, otra pregunta dice,
Me escriben aquí un texto bíblico, dice, y Abraham dijo de Sara, su mujer es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Dice, ¿me ayuda a comprender estos versículos, por favor? Bueno, vamos a Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Esto es importante, hermano, hablarlo, porque a veces leemos la Biblia pero no la entendemos, porque no entendemos la cultura, ¿verdad? No entendemos cómo se movían en aquel tiempo las situaciones, ¿verdad? Entonces, el capítulo 20, verso 1 dice, y Abraham partió de ahí hacia la tierra del Neguey y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar, y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces, ¿por qué dijo Abraham que Sara era su hermana? Porque sí era su media hermana, ¿verdad? O sea, sí eran familiares. Ahora, no fue la primera vez que Abraham presentó a Sara como su hermana, ¿verdad? Vamos a ver aquí un poquito antes. En el capítulo número 12, ahora tenemos que ver el contexto de aquel momento, porque recuérdese que Abraham era un hombre extranjero, ¿no? Era un hombre extranjero que estaba invadiendo, se podría decir, las tierras donde él estaba habitando. Entonces los habitantes, usted sabe, de aquel tiempo, como siempre, ¿verdad? Pues eran celosos en que no tomaran sus tierras. Entonces habían guerras y bueno, Abraham tenía su ejército, ¿verdad? Pero dice aquí en Génesis capítulo 12, verso 10, dice, y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Ahora fíjese que aquí ya estaba en sus 60 Sarai. ¿Cómo sería cuando estaba en sus 20? Y entonces dice, y sucederá que cuando te vean, los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Faraón
se la llevó a su casa. Ahora, Faraón sí tuvo relaciones con Sarai. Por eso fue que Dios cerró la matriz de Sarai. Porque la matriz de Sarai se contaminó con la simiente de Faraón. Ahora, salió de esa situación, Dios lo sacó de esa situación. Vemos entonces que sale de Egipto y regresa otra vez a Canaán, pero siempre con ese temor. Me van a quitar, mi esposa es muy hermosa y me van a matar para quedarse con mi mujer. Porque así era la ley de esos tiempos, hermano. Nosotros no entendemos esas costumbres, ¿verdad? Porque nosotros crecemos en los Estados Unidos, hermano. Aquí hay libertad, aquí hay derechos, aquí hay, ¿verdad?, privilegios. Pero en aquellos lugares era el más fuerte, el que tomaba el control y tenía dominio sobre todos los demás, ¿verdad? Entonces, si le gustaba la mujer de alguien, pues mataba al marido y se quedaba con él. Entonces, también, pues tarde o temprano se dio cuenta Faraón que era esposa de Abraham y la soltó. Entonces, pues esa es la historia que se da ahí, ¿verdad? Por eso es que Abraham dijo de Sara que era su hermana, porque sí eran hermanos, ¿verdad? Eran hermanos. Recuérdese que en aquel tiempo todavía no se había dado la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Fue hasta que vino la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, donde se prohibió tener relaciones o tener matrimonios entre hermanos, entre tíos y sobrinos, ¿verdad?, entre hijos y padres, ¿verdad? Podían casarse entre primos, pero no se podía casar un tío o una tía o un sobrino con el tío. Pero sí se podían ya casar, de primos en adelante sí ya se podían casar, ¿verdad? Ahora, sabemos el por qué no se permite, por ejemplo, en muchos países no se permite ni siquiera que se casen entre primos, ¿verdad? Porque es por causa de la genética, ¿verdad?, que al tener hijos pueden salir con deformidades, ¿verdad? De hecho, si usted va a España o a los países de Europa, yo me quedé sorprendido, hermano, cuando entré a los palacios de España y veía las pinturas de los que eran reyes y de los príncipes. Hermano, eran unos monstruos. Espantaban, hermano. Ahí están, hermano, todos fenómenos deformados. ¿Y por qué se daba eso? Porque se casaban entre hermanos. ¿Para qué? Para no dar lugar a que otras familias fueran parte de la familia real, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, pues Dios permitía que se casaran aún entre hermanos. De hecho, ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Abel? ¿Con quién se casó? ¿Quién fue el otro? Set. ¿Con quién se casó Set? Con alguna de sus hermanas, ¿verdad? O sea, no es un misterio, ¿verdad? No es un misterio, ¿verdad? Pero todo eso, por supuesto, ya cambió, ¿verdad? Por ejemplo, en el país que yo nací, en Guatemala, para que alguien se case, tiene que describir, tiene que decir quiénes son sus padres y quiénes son sus abuelos, ¿verdad? Y si coincide un abuelo
entre el que se va a casar, el varón y la mujer, coincide un abuelo, no se casan. ¿Por qué? Porque son primos hermanos, ¿verdad? Y es por causa de eso que no se permite, ¿verdad? Pero esa es la causa, esa es la razón por la que Abraham tenía que decir, es mi hermana, ¿verdad? Y por supuesto que no se quedó ahí, sino que también su hijo después agarró la misma costumbre también de decir que su mujer era su hermana, ¿verdad? Así como hoy también muchos dicen muchos casados dicen que su mujer es su hermana, es su prima, es su tía, ¿verdad? En Facebook ahí aparece como que no son casados, ¿verdad? Otra pregunta dice aquí, cuando uno evangeliza y quieren darte propinas, ¿es bueno recibirlo? ¿Está bien eso? Porque me pasó, pero yo no quise recibirlas. Pero un hermano nuevo sí las recibió. Pero yo no le dije nada porque la verdad no sé si eso está bien recibirlo o está mal. Está mal pedir dinero. Está mal pedir dinero. Pero si alguien te quiere dar una ofrenda, pues el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y hay personas que lo que están son inteligentes, fíjese, porque lo que están haciendo es hacerte compañeros de trabajo de ministerio. Entonces dice, mira, yo te pago la comida y te pago la bebida y tú predica, ¿verdad? Y allá cuando hayan las recompensas, mitad para ti, mitad para mí. Entonces, lo malo es pedir. Usted nunca debe de vender el evangelio, nunca, ¿verdad? Aún si lo invitan a predicar a algún lugar y le preguntan, ¿y usted cuánto cobra por venir a predicar? No cobre, yo no cobro. Si usted quiere dar una ofrenda, lo da, pero si no, no da, ¿verdad? Pero pues, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que no se debe de poner bozal al buey que trilla, ¿verdad? Así que yo le he dicho, si usted no tiene que comer, vaya a predicar y va a ver que le va a sobrar comida. Sí, la gente lo va a invitar a comer, lo va a invitar. Sí, ¿acaso no hacían eso con los discípulos? Pues si el Señor le dijo a sus discípulos, no lleven bolsa, no lleven tarjetas de crédito, no lleven cuentas de banco, nada, ¿verdad? Y allá ¿cómo lo recibían? Lo recibían bien, ¿verdad? Bueno. Otra pregunta dice, si ya perdoné a mi esposo por el daño que me hizo de infidelidad, insultos, golpes, machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay días que mi mente recuerda algo de eso, me duele el corazón y lloro y me entra una tristeza, porque duele si se supone que ya perdoné. ¿Qué debo de hacer? Ponerse el sombrero de Manasés. ¿Cuál es el sombrero de Manasés? Ajá. Vamos aquí a Génesis. Capítulo 41. Verso 51. Génesis 41, 51. Dice, y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Qué triste, hermana, y ese es un problema de las mujeres, hombre, que no olvidan, ¿verdad? No olvidan. Así que mi más sentido pésame por ustedes, pero es triste que en lugar de estar disfrutando el presente, todavía están amarradas al pasado, viviendo tristes y miserables de situaciones que vivieron del pasado. Ya, póngase
Ya dígale, Señor, tú ya me hiciste olvidar todo mi trabajo de la casa de mi padre, ¿verdad? Así que pongas el gorrito de Manasés ahí, el manto de Manasés sobre su cabeza. Y digo, yo olvido todo eso, Señor, y soy libre. Sí, porque si ya perdonó, es triste que se tenga que vivir de esa manera. Y imagínese, y si usted como mujer no se aguanta a usted misma, pobrecito los hijos, ¿verdad? Y pobrecito el marido. Bueno. Otra pregunta dice, ¿puede haber engaño en un salvo? Y luego dice el Salmo 32, verso 2, dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Podrá haber engaño en un salvo? Claro, hermano. Por eso necesitamos ir a administración. ¿Verdad? Sí, porque tanta hipocresía, tanto engaño que hay. ¿Verdad? Pero podemos dejar de el engaño, eso sí se puede, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 18, vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Me hacen otra pregunta ahí. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué significa? ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Es eso. Éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora por medio del sacrificio de Cristo podemos irle a decir al pecador, podemos irle a decir al mundo, reconcíliate con Dios. Hay oportunidad de reconciliación. Entonces, usemos ese ministerio, ¿verdad? No, hay muchos que practican el ministerio de condenación, ¿verdad? No, hoy estamos en el tiempo de la reconciliación. Reconciliémonos con Dios. Así que no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tanto le hayas fallado a Dios, hoy puedes reconciliarte con Dios. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a olvidar todos tus pecados, todas tus transgresiones y hacerte una nueva creación. Bueno, última pregunta por hoy. Dice, ¿qué significa honrar padre y madre? Efesios 6, 1 y 2. ¿Me dan la cita de Efesios 6, 1 y 2? ¿Qué dice Efesios 6, 1 y 2? ¿Verdad? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, fíjese que el primer mandamiento que nos dan promesa, o sea que nos dan una bendición si lo cumplimos, o un regalo, una recompensa, es el honrar padre y madre. Ahora, ¿qué significa honrar padre y madre? ¿Significará honrar padre y madre obedecerle en todo lo que nos dice? ¿Ah? ¿Será eso honrar padre y madre? Porque hay padres y madres que eso dicen, tienes que honrarme, y honrarme significa que tienes que obedecerme todo lo que yo te mande a hacer.
¿Y si le da un vaso de veneno, se lo tiene que tomar? No. Por eso volvamos a leer el verso 1. Volvamos a leer el verso 1, porque la gente, hermanos, siempre va a tratar de sacar ventaja para su propio beneficio. Y ahí dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cómo? En el Señor. En el Señor. Entonces, en lo que te lleva a buscar a Dios, a servir a Dios, obedéceles. Pero si es para perderte, si es para pecar, pues no tienes que obedecerle. Eso no es honrarlo. Al contrario, eso es deshonrarlos. Entonces tenemos que entender la palabra del Señor, porque mucha gente, hermano, usa la Biblia y la tergiversa para su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, el honrar padre y madre significa velar por ellos, cuidar de ellos, ¿verdad? Hasta donde ellos necesiten, perdón, pero entendiendo que media vez los padres pueden valerse por sí mismos, no deben de ser una carga para los hijos. Sí, porque hay padres que están jóvenes todavía y quieren que los hijos ya los estén manteniendo, que ya no quieren trabajar. Entonces, la palabra de Dios dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, media vez tú, que eres padre, puedes trabajar, debes de trabajar. Y deja que tus hijos vivan su vida, ¿verdad? Que disfruten su vida también, ¿verdad? Pero es triste, hermano, que hay padres que a sus hijos les quitaron su niñez. Hay hombres y mujeres que no tuvieron niñez. ¿Por qué? Porque los padres se dedicaron a tener hijos. ¿Y quién resultaba cuidando a los hijos? Entonces la niñita, en lugar de estar jugando con muñequitas, ¿qué estaba haciendo? Cuidando a los hermanitos, hermano. Eso es maltrato infantil. Porque un niño necesita tener niñez. O un niñito que desde los 3, 4, 5 años ya está, hermano, allá, en lugar de estar jugando carritos, está ya en el sol, hermano, ya sembrando y hermano, eso no está bien. Yo sé que tal vez usted vivió esas situaciones, tal vez algunos de ustedes vivieron esas situaciones, pero eso no está correcto, ¿verdad? Entonces el honrar padre y madre a veces se ha vuelto en un abuso, ¿verdad? Y todo tiene su ciclo. Entonces es responsabilidad del padre y de la madre. Pues eso no es cuestión de traer hijos aquí a la tierra nada más por montones. Si usted va a traer un hijo o una hija es porque usted le va a dar una buena vida a ese niño, a esa niña, ¿verdad? Una niña y un niño que va a crecer aprovechando las ventajas de tener un papá y una mamá. Y ya cuando usted llega a la vejez y ya no tiene las fuerzas para trabajar, entonces sí, los hijos deben de tomar la responsabilidad, ¿verdad? De cuidar de sus padres en sus últimos años. Ese es el honrar a los padres y a las madres, ¿verdad? Por eso usted como padre, usted debe ser sabio y usted debe de instruir a sus hijos y debe de darles una buena educación, debe de prepararlos para la vida, para que sean hombres y mujeres de éxito, ¿verdad? Y que cuando ya ellos lleguen a ser grandes, ellos puedan velar por usted y usted pueda cosechar el fruto de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se mantuvo esa relación, ¿verdad?
Se mantuvo esa relación. Pero tristemente, hermano, tristemente hoy en día no se mantiene esa relación entre padres e hijos. Entonces los hijos se van de la casa y nunca más vuelven. Por eso yo cuando veo a los viejitos ahí, a veces, hermano, pidiendo dinero en las esquinas, digo yo, ¿qué estarán pagando esos viejitos? Porque da lástima, da tristeza. Pero ¿cómo trataron a sus hijos? Están cosechando. Están cosechando. Por eso usted, padre, madre, ponga sus barbas en remojo. Porque lo que usted siembra va a cosechar. Y hay padres que han sido crueles con sus hijos. Y eso lo van a cosechar. Cuando usted necesite de sus hijos no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque usted no supo ganarse el amor de sus hijos. Usted no supo ganarse el respeto de sus hijos. Usted no les dio valor a sus hijos. Y por eso sus hijos no lo van a valorizar a usted. Entonces, el honrar padre y madre, hermano, va más allá de simplemente hacer que el padre tenga o la madre tenga a los hijos como que son perros encadenados. No, al contrario. La responsabilidad de un padre y una madre es que sus hijos sean independientes lo más pronto posible, ¿verdad? Que vuelen lo más pronto posible, ¿verdad? Y estar ahí, ¿verdad? Estar ahí pendiente de ellos para mantener esa relación, y así cuando se voltee la tortilla, pues ahí van a estar los hijos cuidándolos, ¿verdad? Cuidándolos. Por ejemplo, en China es una obligación que los hijos mantengan a los padres. Y si un hijo no mantiene a su padre o a su madre, llaman a las autoridades y la autoridad se encarga de que le pague todo lo que tiene que pagarle, ¿verdad? Pero también porque los padres tienen esa responsabilidad hacia sus hijos, ¿verdad? De proveerles una carrera, de proveerles un negocio, de proveerles aún todo lo material para que ellos vivan bien, ¿verdad? Entonces, honrar padre y madre va más allá, hermano, de solamente obedecerles. No es obedecerles en todo, porque tristemente hay padres que tienen una mente de tinieblas. Hay padres que tienen una mente de maldad, donde solo piensan en ellos. Y un verdadero padre, una verdadera madre va a pensar en el bienestar de los hijos, no en el bienestar de él, ¿verdad? Pero tristemente hoy en día hay padres que no les importa el bienestar de sus hijos, sino lo único que buscan es el bienestar de ellos. Y abusan de los hijos, ¿verdad? Y privan a los hijos de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso no es honrar padre y madre, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a comer el cuerpo de Cristo y vamos a beber su sangre, porque queremos que su vida se haga vida en nosotros. Queremos la vida de nuestro Señor en nosotros. Y hoy nos presentamos a la mesa del Señor como un cuerpo, como un cuerpo. Mire, en este momento no hay grandes ni pequeños, todos somos iguales. Todos somos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Examine cómo está su corazón. Examine si usted desea vivir para Dios, agradarle a Dios, una vida consagrada, una vida entregada, una vida dada totalmente a la voluntad del Padre Celestial. Porque el comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo significa eso. Significa hacer la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo en el monte
cuando estaba orando, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí a las faldas del monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puedes tú decírselo con todo tu corazón? Ya no quiero yo vivir para mí, Señor. Quiero que tú vivas en mí. Ya no quiero mis planes. Ya no quiero mis metas. Me rindo totalmente a ti. Me rindo totalmente a ti. Si has estado viviendo en camino de pecadores, pídele perdón a Dios y dile, Señor, perdóname. Perdóname. Yo quiero caminar en el camino de santidad. Yo quiero caminar en el camino de santidad. Ya no quiero sentarme en silla de escarnecedores, en silla de burladores, en silla de chismosos, en silla de calumniadores. Quiero que mi boca se cierre a toda murmuración, a toda crítica, a toda palabra que no sea de edificación, de bendición. Porque mi lengua hoy la consagro con la carne y la sangre de mi Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Padre, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones. Queremos vivir para ti, queremos ser tuyos, queremos ser tuyos. Queremos agradarte. Tómanos, Señor. Te ofrecemos nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Es tuyo, Señor. Voy a invitar a los pastores, a los siervos que pasen repartiendo la copa, repartiendo el pan. Padre, como siervo de Jesucristo, bendigo este pan, bendigo esta copa, que ha de traer liberación, sanidad, restauración, transformación, fortaleza, santidad, fidelidad, prosperidad. Porque queremos, Señor, agradarte a ti. En la autoridad de Jesucristo bendigo estos elementos que vamos a tomar hoy, por medio de Jesucristo. Pueden pasar repartiendo el pan, la copa. Cuando usted la reciba, no la vaya a comer ni a beber todavía. Vamos a recibirla, pero vamos a esperar a que todos tengamos del pan y la copa para comerlo y beberla juntos. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un
decisivo fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión, mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Hoy estamos haciendo memoria
de lo que este pan significa. Significa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo que se entregó totalmente a la voluntad del Padre. Cuerpo que se ofreció en sacrificio vivo para salvación de la creación de Dios. Y ese cuerpo vamos a comerlo hoy. Y al tú comerlo te estás identificando y diciendo, así como ese cuerpo se entregó, yo estoy entregando también mi vida hoy. Porque dice la palabra que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hoy estás proclamando la muerte del Señor, pero también estás proclamando tu muerte, muerte al pecado, muerte a la carne, muerte a la iniquidad, muerte a tu yo. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos están muertos. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El Evangelio se resume de esta manera. Cristo Jesús murió por todos. Ahora todos vamos a morir por Cristo Jesús. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y vamos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a salir a recibirlo en nubes. Ya sin este cuerpo, porque hemos asimilado el nuevo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recibes tú el cuerpo del Señor Jesucristo dentro de tu vida para ser transformado a la imagen de Él? Levántalo y dile gracias, Padre, por esa transformación. Comamos todos en el nombre del Señor.
De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Estamos en un nuevo pacto. Pacto no con sangre de animales, sino pacto con la sangre del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Es un pacto eterno. Es un pacto en el cual el que empezó en nosotros su buena obra, Él es fiel y justo para terminarla y completarla. ¿Aceptas tú someterte a ese Rey de Reyes y Señor de Señores para ser transformado a su imagen y vivir con Él por toda la eternidad? Si tú recibes ese pacto, bebe de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecerte, mi Señor, si diste a mi vida lo mejor. Eres la paz que anora mi alma y que busca toda calma. Cada momento de mi vida pienso en ti. Eres la paz que anora mi alma y que busca toda calma. Cada momento de mi vida pienso en ti. Nunca dejaré mi primer amor, mi Jesucristo, vida eterna y Salvador. Eres la paz que anora mi alma y que busca toda calma. Cada momento de mi vida pienso en ti. Eres la paz que anora mi alma y que busca toda calma. Cada momento de mi vida pienso en ti.
dirección, el camino en esta gran dispensación. Eres bálsamo a mi alma, eres sol en la mañana, cada momento de mi vida pienso en ti. Eres bálsamo a mi alma, eres sol en la mañana, cada momento de mi vida pienso en ti. Nunca dejaré mi primer amor, mi Jesucristo, vida eterna y Salvador. Eres la paz que anora mi alma y que busca toda calma, cada momento de mi vida pienso en ti. Eres la paz que añora mi alma y que busca toda calma, cada momento de mi vida pienso en ti. Cada momento de mi vida pienso en ti. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.